de Dios está diciendo trae tristeza en nuestro corazón y nos pone en el lugar, en el balance adecuado, porque fíjense, aquellos hombres querían ver a esta mujer muerta. Aquellos hombres querían ver la ley ejecutada y sin embargo, fíjense, la palabra de Dios cuando escucharon esto, dice que comenzaron a arrojar las piedras, porque se dieron cuenta de qué. ¿Se dieron cuenta de qué? Mis hermanos, hay algo que tenemos que entender, lo siguiente. Con la vara que medimos, vamos a ser medidos también nosotros. Y cuando vemos a Dios, nos ponemos al lado de nuestro Dios, nos damos cuenta de cuánta necesidad tenemos cada uno de nosotros. Pero dice que fueron acusados por sus conciencias. Y cuando Jesús le dijo que aquel que fuera sin pecado pudiera arrojar la primera piedra, la palabra de Dios produjo en el corazón de ellos lo que yo creo que necesitamos todos nosotros que produzca para poder conocer si realmente somos del Señor o no. Si estamos listos para arrojar la piedra, pues mis hermanos, Dios nos está diciendo a cada uno quién es el que puede arrojar la piedra a aquellos que han faltado. Y fíjense que nuestro corazón, nuestra mente comienza a reprendernos, comienza a desaprobar todo aquello que está mal en nuestra vida. Comienza a decir, mira, estamos en un proceso. Hay un proceso que inició el Señor en cada uno de nosotros y tenemos que entender, mis hermanos, la importancia del cuerpo de Cristo, la importancia. Juan quiere que podamos nosotros entender la necesidad ¿de qué? Del amor, como el Señor le había mandado, dice Él, tenemos que expresarla entre nosotros. Y empezamos a confrontar aquello que sabemos que está mal, porque Dios, si conocemos la verdad, comienza a producir en nosotros lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Ahora fíjense que Juan dice esto: si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios. Lo cual quiere decir, si tu corazón te está fallando, tenemos a Dios ahora. Y cuando decimos que tenemos a Dios, si llegamos a fallar, lo tenemos a Dios por medio del Espíritu Santo que nos convence de pecado. Tenemos al Espíritu Santo que nos ayuda en nuestros defectos a poder mejorarlos. Dice que el Padre, por su gran amor, el que ama, dice que lo disciplina, lo corrige, para que no siga caminando por malos caminos. Tenemos a los hermanos de la iglesia que nos redarguyen, nos exhortan a que empiezan a lo que es a reprendernos en amor, a llamarnos la atención. ¿Para qué? Para que caminemos como tenemos que caminar. Y mis hermanos, todo esto nos va a llevar a tener confianza cuando lleguemos al punto de orar, cuando vayamos a la oración. ¿Y por qué en esta secuencia? Porque hay algo que tenemos que entender, es lo siguiente. Habíamos visto que el Señor Jesucristo dijo en una ocasión, si sabes que tu hermano tiene algo contra ti, fíjate, no tú con el hermano, pero si sabes que el hermano tiene algo contra ti, ve, deja tu ofrenda, arregla cuentas y después ven y presenta la ofrenda. ¿Y por qué? ¿Por qué estaba el Señor diciendo esto? Porque hay algo que tenemos que entender allí en Mateo 18, dice, arréglense para que cuando oren, donde dos se pusieren de acuerdo, sea entonces escuchado en el cielo. Si no, de lo contrario, déjeme decirle, todo lo que podamos orar, Dios detiene todo hasta que no arreglemos cuenta. ¿Por qué? Porque Dios quiere ver el amor que Él brindó hacia cada uno de nosotros, lo quiere ver entre nosotros por igual. Y Juan nos dice esto, vean el capítulo 2, versículo 28. Y ahora, hijitos, permanezcan en Él para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Juan está diciendo, tengan confianza en su venida. En el capítulo 4 y versículo 17 dice, en esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio. Pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. Y Juan lo que está diciendo aquí es lo siguiente, no hay temor porque Dios es nuestro Padre. Ahora, hay algo que tenemos que entender bien en la lección en cuanto
al pedir a lo que Juan está escribiendo aquí. Porque algunos dicen, oh, bueno, pero mira, fíjate, dice, cualquier cosa que pidamos la vamos a recibir de Él. Ahora, ¿qué quiere decir eso? Mis hermanos, tenemos que mirar todos los versículos en general para poder entender lo que Él está diciendo aquí. Y Él está diciendo algo con respecto a esto que lo vemos bien claro. ¿Cuál es? Y vamos a ver, número 1. Y escuche esto, cuando está hablando cualquier cosa que pidiéramos la vamos a recibir de Él, hay lo que son restricciones. ¿Cuál es? Número 1, algo que tenemos que entender es lo siguiente. Toda petición tiene que estar de acuerdo a la voluntad del Padre. Toda petición tiene que estar de acuerdo a la voluntad del Padre. Y eso, por ejemplo, después ustedes lo pueden encontrar en sus hogares, pero en el capítulo 26 de Mateo y versículo 39 dice esto: Padre, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Y Juan explica esto. Juan lo entiende. ¿Por qué? Vean en 1 de Juan 5, el versículo número 15. Y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Ahora, ¿basado en qué? Está basado en el versículo 22, donde estábamos allí en el capítulo 3, donde dice, porque guardamos sus mandamientos. Hay requisitos, guardamos sus mandamientos. Juan capítulo 15, versículo 7 dice esto: permanece en el Señor y permanece en las palabras del Señor. Hay algo tan importante con respecto a Juan, lo que él está explicando aquí en esta maravillosa carta, que él también lo explica en el Evangelio. Es lo siguiente, yo quiero leerles lo que dice allí en el capítulo 14, versículo 21-24. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Y después en el versículo 24, el que no me ama no guarda mis palabras, y la palabra que han oído no es mía, sino del Padre que me envió. Nos deleitamos en Dios, ¿por qué? Por su amor. Nos deleitamos en su palabra. Nos deleitamos de que va a conceder las peticiones de nuestro corazón, como dice allí en el Salmo 37. Deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Todo aquello que tenga que ver con la voluntad de nuestro Dios. Ahora, tercer punto, en el verso 22, cualquier cosa que pidiéremos la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Tercero, tenemos que entender esto: nos sometemos a sus mandamientos. La seguridad de nuestra salvación proviene en el testimonio de que voluntariamente yo me someto a Dios en lo que Él está diciendo. Me someto a su voluntad, me someto a su autoridad. Y mis hermanos, ¿por qué? Porque desea tener contento el corazón de nuestro Dios, desea seguir los deseos de nuestro Dios. Fíjense que dice allí en el versículo 22, esa última parte, y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Delante de Él. Todo lo que hagamos, dice Pablo, sea de palabra o de hecho, háganlo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. El cuarto punto que comparte Juan, versículo 23, y este es un mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado, creyendo en el nombre de nuestro Señor Jesús. ¿Saben que ese nombre es el que nos da seguridad de nuestra salvación, de la salvación que Dios nos da? Y te voy a decir por qué, porque Juan lo ve esto como algo esencial. ¿Por qué? Como habíamos dicho, Juan estaba proclamando allí en su evangelio. Él quería que aquellos que leyeran supieran el por qué él estaba escribiendo esto. Y cuando él manifiesta en ese evangelio, dice: estas cosas se han escrito para que crean que Jesús es el Cristo, es el Mesías, que es el Hijo de Dios, y para que creyendo tengan vida en su nombre. Tengan vida en su nombre. Ahora,
¿por qué habla de ese nombre? ¿Por qué está hablando de compartir el motivo de nuestra salvación que sea en el nombre de nuestro Señor Jesucristo? Pues mis hermanos, estas son las cosas que han sido escritas del Cristo, del Mesías, para que nosotros podamos entender quién es Él, el Hijo de Dios, para que creyendo en Él. Y esto es algo muy importante. ¿Por qué? Porque ¿qué representa la palabra Jesús? ¿Sabes lo que quiere decir Jesús? Jesús quiere decir Salvador. Jesús quiere decir Salvador. Fíjate que en ese nombre nos dice Emmanuel. ¿Qué quiere decir Emmanuel? Quiere decir Dios con nosotros. El Salvador con nosotros. Aquel que vino a salvarnos, nos dice en los evangelios, que Él salvará de los pecados a su pueblo de sus pecados. En ese nombre toda rodilla se va a doblegar delante de Él. Ven, genuina fe comienza a proveer, mis hermanos, lo que es seguridad y confianza cuando yo creo sinceramente en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? ¿Qué representa ese nombre para nosotros? ¿Qué representa Cristo Jesús para nosotros? Y fíjate, Juan aquí está diciendo, si este nombre representa algo para ti, si este nombre representa algo para ti, dice, nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. La palabra allí que usa Juan, agapao, que viene de ágape, está hablando de un amor sacrificial, está hablando de un amor que no está basado en sentimientos solamente. Está hablando de un amor que es continuo. Y sabes, el creyente que está habituado a conocer este nombre, lo que representa para nosotros, entonces empieza a caracterizarnos las actitudes y nuestras acciones para con nuestro prójimo. Quiero que vayamos a Lucas 6, si son tan amables. Vayamos a Lucas 6, versículos 31 al 36. Vean lo que dice Lucas 6, del verso 31 al 36. Fíjense, aquí el Señor Jesucristo lo pone de una manera tan práctica, tan práctica, que dice lo siguiente: y como quieren que hagan los hombres con ustedes, así también hagan ustedes con ellos. Fíjate una cosa, como quieres que hagan contigo, haz con ellos, ¿qué cosa? Hagan con ellos también lo mismo. Ahora, empieza por ahí. Pero ¿qué más dice? ¿Qué más? Dice, porque si aman a los que los aman, ¿qué mérito tienen? Porque también los pecadores aman a los que los aman. Y si hacen bien a los que les hacen bien, ¿qué mérito tienen? Pero también los pecadores hacen lo mismo. Y si prestan a aquellos de quienes esperan recibir, ¿qué mérito tienen? Porque también los pecadores prestan a los pecadores para recibir otro tanto. Amen, pues, a sus enemigos, y hagan bien y presten, no esperando de ello nada, y será el galardón de ustedes grande, y serán hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Sean pues misericordiosos, como también nuestro Padre es misericordioso. ¡Wow! ¿Quieres que la gente te tenga misericordia? Pues ten misericordia. Sabes, aquí no hay lugar prácticamente para lo que es orgullo, no hay lugar para nada que lo que tenga que ver con respecto a lo que el Señor está hablando. Si amas a los que te aman, ¿qué mérito tienes? Y si prestas nada más que a los que necesitan algo, ¿qué mérito tiene? Ahora hay una cosa, no dice ama a tu enemigo. La pregunta está, ¿cómo puedes amar a una persona que es tu enemiga? Pues el Señor está yendo a un extremo aún más. Amar a los que te aman es muy fácil. No hay mérito en eso. Qué lindo, cuando alguien te sonríe, tú le sonríes de regreso, pero ¿y qué pasa si no te quieren sonreír?